Daré ahora la palabra al Consejo Latinoamericano de Estudiosos de Derecho Internacional y Comparado, COLADIC, capítulo República Dominicana. Adelante, por favor. Buenos días, honorable presidenta, jueces y demás presentes. Mi nombre es Anderson Javier Dirosier de León, soy secretario general del capítulo dominicano del Consejo Latinoamericano de Estudiosos de Derecho Internacional y Comparado, COLADIC RD, y coordinador de la comisión redactora de nuestras observaciones escritas, las cuales, además de responder a las cuestiones generales planteadas en la solicitud, se enfocan particularmente en personas LGBTI. De manera preliminar, esta Corte debe tomar en cuenta tres elementos fundamentales. Primero, que conforme al artículo 3, numeral 6 de la Convención, la finalidad esencial atribuida a la privación de libertad no es más que la reforma y la readaptación social de la persona condenada. Por tanto, las condiciones de detención deben respetar la dignidad de la persona y evitar restricciones innecesarias a otros derechos. El segundo es la sujeción especial que ha reconocido esta Corte entre la persona privada de libertad y el Estado por la posición reforzada de garante de derechos de este último frente al primero. Y, finalmente, los desafíos estructurales que por décadas han caracterizado los sistemas penitenciarios de la región, especialmente en materia de derechos humanos. En cuanto a la posibilidad de justificar en los artículos 1.1 y 24 la adopción de enfoques diferenciados en favor de grupos vulnerables en las prisiones, debemos partir de que el principio de igualdad no se limita a aquella meramente formal, sino que comporta una concepción de igualdad material que supone considerar el impacto real de dicho trato. Esta Corte, en casos como Nadege Dorsema y Atala Rifo, ha indicado que el derecho internacional de los derechos humanos no solo prohíbe políticas y prácticas deliberadamente discriminatorias, sino también aquellas con impacto discriminatorio contra ciertas categorías de personas y que, en consecuencia, los estados no solo deben de abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de facto, sino que además están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades. Esta honorable Corte ya ha indicado la necesidad de medidas especiales respecto a mujeres y personas menores privadas de libertad. Esto es cónsono con prácticas estatales. Por ejemplo, el Código Procesal Penal Dominicano adopta enfoques diferenciados en su artículo 342 sobre condiciones especiales de cumplimiento de la pena en favor de personas mayores de 70 años, personas con una enfermedad terminal o demencia sobrevenida, en estado de embarazo o lactancia y personas con adicción a las drogas o el alcohol. En cuanto a las personas LGBTI, el sistema interamericano ha identificado la situación de vulnerabilidad dadas las frecuentes violaciones a derechos humanos que experimentan en las sociedades americanas y que son exacerbadas en el contexto de las prisiones. A su vez, debemos enfatizar que a la luz del principio de igualdad y no discriminación, la protección efectiva de estas personas en las prisiones constituye una de las grandes tareas pendientes de los estados. Respecto a los enfoques diferenciados que impone el principio de igualdad, hemos identificado una serie de obligaciones específicas y medidas especiales que los estados deben observar para garantizar los derechos de dichas personas en las prisiones. Las primeras son relativas a la identidad de género y vínculos familiares. Al respecto, los estados deben adoptar enfoques diferenciados centrados en el principio de autoidentificación y el respeto a la identidad y la expresión de género. Es obligación de los estados proveer atención médica adecuada a las personas LGBTI, incluyendo aquellas necesidades específicas de las personas trans. De igual forma, los estados deben garantizar las visitas íntimas en condiciones que respeten la intimidad personal y familiar, los derechos sexuales y reproductivos, así como el libre desarrollo de la personalidad. El segundo grupo de obligaciones y medidas especiales son aquellas relativas a la prevención, investigación y sanción de la violencia contra las personas LGBTI.
Los estados deben adoptar protocolos de investigación y administración de justicia para estos casos que observen los estándares interamericanos de debida diligencia. Los estados no solo tienen la obligación de investigar y sancionar, sino de ofrecer a las víctimas reparaciones con vocación transformadora de los patrones discriminatorios. A su vez, deben garantizar a través de su derecho interno que las condiciones reales que enfrentan las personas LGBTI en las prisiones sean consideradas por los tribunales al momento de fijar la pena, de modo que ésta no redunde de manera desproporcionada en perjuicio de las personas más allá de lo estrictamente necesario para lograr su fin esencial. Por último, es preciso enfatizar la importancia que reviste el abordaje interseccional de cada uno de los grupos referidos en la solicitud, tanto en la decisión de esta honorable Corte como al momento de los estados aplicar los estándares allí dispuestos. Este enfoque interseccional permitirá reconocer las necesidades particulares de las personas LGBTI, que a su vez son personas indígenas, personas gestantes o personas mayores, así como asegurar, por ejemplo, que las medidas especiales respecto a infantes que viven con sus madres en las prisiones no solo protejan el vínculo infante-mujer, sino el vínculo familiar entre la persona infante y toda persona gestante o que desempeñe la figura de cuidadora principal indistintamente su género. La transversalidad con que se asuma este enfoque permitirá un abordaje mucho más completo al contenido y el alcance de las obligaciones de los estados en materia de igualdad y no discriminación en el contexto de la privación de libertad. Muchas gracias, Presidenta, y quedamos abiertos a preguntas. Muchísimas gracias a ustedes.